Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Hoy te vamos a hablar sobre el caso Castañeda Gutman contra México del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como seguro ya lo sabes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el brazo judicial y órgano garante y principal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. El caso del señor Castañeda Gutman fue el segundo caso en ser del conocimiento de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano y fue fallado un 6 de agosto del año 2008. Antecedentes del caso. El señor Jorge Castañeda Gutman es un destacado académico mexicano, quien además fungió como canciller bajo el sexenio del expresidente Vicente Fox Quesada. Así, el señor Castañeda Gutman deseaba contender como candidato independiente a la presidencia de México. Fue así que en marzo del año 2004 solicitó su registro ante el entonces Instituto Federal Electoral. Por su parte, la autoridad electoral en aquel entonces replicó al solicitante que únicamente a través del sistema de partidos políticos era posible el registro como candidato a cargos de representación popular. Fue así que el peticionario comenzó una carrera de litigio estratégico, presentando una demanda de amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa en el entonces Distrito Federal, quien determinó que se actualizaba una causa de improcedencia y sobreseer en el juicio. Posteriormente presentó un recurso de revisión que fue del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó confirmar el sobreseimiento. Fue así que, una vez agotados los recursos de jurisdicción interna, los abogados del peticionario presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando violación a sus derechos políticos, específicamente al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Seguidos los trámites, la Comisión Interamericana presentó su informe de fondo a finales del año 2006 y en marzo de 2007 finalmente presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia. El Estado mexicano preparó su defensa y básicamente presentó 4 excepciones preliminares. Vale, ¿qué son estas? Las excepciones preliminares son argumentos para plantear una cuestión previa y de esta manera impedir que el Tribunal Internacional conozca los méritos de la controversia. Ojito con esto, no deben confundirse con las causales de improcedencia del derecho doméstico. En este caso, todas las excepciones preliminares fueron desestimadas, aunque hubo una que estaba involucrada con el fondo del asunto. Ya en los méritos de fondo, la Corte Interamericana sostuvo que se había acreditado una violación al artículo 25 de la Convención Americana, relativo a la protección judicial. Esto porque en la época de los hechos no existía un recurso adecuado y efectivo para proteger los derechos humanos del señor Jorge Castañeda Gutman. Cierto, y es que en la época del caso, el juicio de amparo no era la vía adecuada para reclamar una norma de derecho electoral, y tampoco lo era el juicio para la protección de los derechos político-electorales, menos aún la vía de la acción de inconstitucionalidad, que solamente está reservada para sujetos legitimados de la Constitución mexicana. En este sentido, la Corte Interamericana concluyó que la inexistencia de contar con un recurso adecuado y efectivo vulneró o comprometió la responsabilidad internacional del Estado mexicano respecto del artículo 25, es decir, la protección judicial, pero en conexión con el artículo 2 del Tratado Internacional, es decir, con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Ahora bien, sobre la alegada violación a los derechos políticos del artículo 23, la Corte Interamericana sostuvo que la obligación de garantizar se concreta a través de aspectos organizativos e institucionales, e inclusive también con recursos económicos. De igual forma, se sostuvo que el derecho internacional no impone un sistema electoral ni una forma de ejercer los derechos políticos. En este caso, es significativo que la Corte Interamericana abordó de manera tenue la doctrina del margen de apreciación nacional, sobre todo a través de un test de proporcionalidad relativo a las restricciones del sufragio pasivo. Mucho ojito con la siguiente argumentación de la Corte Interamericana. A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido, los estados deben valorar, de acuerdo con su desarrollo histórico y político, las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros. Así las cosas, la Corte Interamericana concluyó que no hubo violación al artículo 23 relativo a los derechos políticos, y tampoco era extrapolable el caso Yatama contra Nicaragua, pues en aquel precedente se trataba de vulneración de derechos políticos de pueblos y comunidades indígenas. Repercusiones. La sentencia del caso Castañeda Gutman fue muy comentada por el Foro Mexicano y permitió el futuro desarrollo de reformas a la Constitución mexicana.
Tan es así que 4 años más tarde, en agosto del año 2012, se incorporó la figura de la candidatura independiente en el artículo 35 de la Constitución, entre otras figuras de democracia directa o participativa. Y es que al final del día, el tema de las candidaturas independientes en México resulta un tema bastante complejo debido a la legislación electoral, y pareciera que es más sencillo fundar un nuevo partido que contender a un cargo a través de una candidatura independiente. Dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parecen los argumentos de la Corte Interamericana, en este caso sobre el caso Castañeda Guzmán relativo a los derechos políticos? ¿Conocías el caso? Déjame saberlo en los comentarios. Si este video te ha gustado, por favor dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.